platicando, estamos introduciendo un poco sobre la reforma laboral que se ha manejado, que se pretende implementar en el Congreso de la Unión, y pues bueno, hemos dado muchas opiniones respecto de cuál es la postura que se maneja, la presión que se ha hecho al Congreso de la Unión, y bueno, cuál es la situación actual. Me gustaría que nos diera su opinión, doctor. Pues muy buenas tardes, una disculpa porque no estoy tan actualizado en el centro histórico de la ciudad y me fue un poco complicado llegar, pero ya estamos aquí. Muy bien. Y bueno, lo que tenemos que señalar es que esta es una reforma que agrede a los trabajadores mexicanos. Sí. ¿Por qué? Tendríamos que decirlo. Bueno, miren, es una reforma que consta de más de 400 innovaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre modificaciones, adiciones y derogaciones. Pero esto hay que analizarlo. Estos 400 cambios que propuso el Ejecutivo se traducen en 250 que que hizo suyos la Cámara de Diputados y que se están discutiendo ahora en la Cámara de Senadores. ¿Qué fue en dónde está la reforma? ¿Qué es lo importante de la reforma? Eso es lo que tendríamos que plantearnos. Bueno, vamos a hablar que los trabajadores que están individualizados, es decir, que no pertenecen a un sindicato, son los que quedan en total estado de indefensión con la reforma. ¿Por qué? Pues miren, porque hablando de derechos individuales, hay el reconocimiento de las empresas outsourcing, por un lado, y por otro, nuevas formas de contratación. Podemos decir que eso es el centro de los asuntos individuales para los trabajadores que no se encuentran dentro de los sindicatos. Entonces, el legislador confunde, ya en su minuta que envía a la Cámara de Senadores, confunde lo que es dos figuras. El outsourcing lo confunde con el intermediario. Vamos a señalar qué es el intermediario. El intermediario es una empresa que va a realizar un trabajo determinado para otra empresa, institución que lo esté solicitando. Por supuesto, pensemos que en nuestra Facultad de Derecho vamos a cambiar las ventanas. No tenemos forzosamente que contratar trabajadores de la facultad para que ellos cambien las ventanas. ¿Y luego qué hacen? Contratamos una empresa que se dedica a ventanas, vienen los trabajadores a la facultad, cambian las ventanas bajo las órdenes de su empresa, no de la universidad, con instrumentos que les da la empresa, no la universidad, que están registrados en el Seguro Social, no por la universidad, sino por la empresa. Y entonces ese es un trabajo de intermediario que permite que se realicen este tipo de trabajos. Pero, ¿qué es la empresa outsourcing? Y lo primero que tenemos que señalar es que la empresa outsourcing es una empresa hueca económicamente. No cuenta con inversión significativa para su operación. Y por lo tanto, la experiencia ha constatado que las empresas outsourcing resultan insolventes, pues su negocio consiste en contratar trabajadores, no les otorga instrumentos ni maquinaria. A esos trabajadores que contrató solo los pone a disposición y subordinación de un patrón. Ese patrón está interesado en no responder de las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo, de tal forma que el patrón formal, que es la outsourcing, suministra la mano de obra, desde modestos trabajadores hasta profesionales especializados. Al
se los proporciona a un patrón, ayudándole a través de un contrato civil de prestación de servicios a evadir obligaciones laborales, pero también evade obligaciones fiscales, ecológicas y de otra naturaleza. Sí. Entonces, esto no es algo sano para la vida económica de un país. No es algo sano, porque los que están haciendo estas empresas es precisamente prestarse en un juego para que no haya el cumplimiento de obligaciones por parte de ese patrón. Entonces yo te ayudo a no cumplir con estas leyes. Ese es el fondo. Ahora, en un análisis sencillo, la empresa outsourcing pone en renta a trabajadores contratados. Sus ganancias son per cápita, o sea, por cabeza del trabajador, que es que cada trabajador puesto en arrendamiento para el patrón, que ese patrón pretende evadir fundamentalmente los derechos de los trabajadores. Con lo anterior, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en la minuta que ya presenta Cámara de Diputados a Cámara de Senadores, se le añade la responsabilidad solidaria, cuestión que en la práctica ya existe por interpretaciones reiteradas del Poder Judicial. Luego, confundiendo las dos figuras, se adicionan 4 artículos, del 15A al 15D, con lo que se legaliza la contratación de trabajadores de las empresas outsourcing, y con ello el patrón puede despedir con absoluta libertad al empleado, ya que ese fuero lo adquiere mediante un contrato civil. O sea, ese contrato civil le da ese fuero, despide. ¿Cuándo quieres despedir al trabajador? Cuando se me dé la gana. Sí. Entonces esto, lógicamente que no es sano para la convivencia social, no es sano para el derecho, y va a traer consecuencias funestas. Bajo esta estratagema del outsourcing, se hace nugatoria la estabilidad del trabajador en el empleo, y su inmediata sustitución del trabajador se reduce a un trámite o a una llamada telefónica, lo que abona en el campo de los abusos. Entonces vamos a tener más abusos del patrón, va a haber hostigamiento del patrón hacia las trabajadoras o hacia los propios trabajadores, y no van a poder los trabajadores probar esas cuestiones, porque lo primero es que ya no están en ese centro de trabajo. Eso es lo que está fomentando este tipo de proyecto de reforma. Fíjense que antes los trabajadores más modestos, al quejarse de sus condiciones de empleo, utilizaban el de nuestro propio, o sea, decían, para eso me alquilé. Está mal el trabajo, pero bueno, pues para eso me alquilé. Ahora dirán, al observar su servidumbre, para eso me alquilan. Hay una gran distancia entre una y otra situación. Y todavía más, si se analizan sus repercusiones, una de ellas consiste en hacer escaso el trabajo. La publicidad oficial nos está diciendo que esto va a multiplicar los empleos. Señores, es falso. Cada vez que hay una consigna política que dice algo lo contrario, Calderón dijo que era el presidente del empleo, hay más desempleo al final de su mandato. Sí. ¿No? Exactamente. Bueno, pues entonces aquí nos dicen va a haber más empleos. No. Y es una práctica de mercado, escasear las cosas para subir su precio. ¿Me explico? Si se escasea el trabajo, encontrar trabajo entonces es caro, te cuesta encontrar trabajo. Y eso es lo que están haciendo a través de este tipo de empresas outsourcing. Se escasea el trabajo y solamente puede uno entrar a trabajar a través de determinadas empresas, que son estas outsourcing. Lo ponen al trabajador, lo ponen en renta, pero esta empresa tiene unas ganancias inimaginables.
Porque vamos a poner un caso hipotético. El salario de un puesto de trabajo corresponde 200 pesos por día. El trabajador lo comparte, ese salario lo va a tener que compartir el trabajador con su arrendador. Entonces, el outsourcing. Entonces, el arrendador anticipadamente logra una ganancia de 100 pesos, dejando para el empleado solamente 100, y estoy dando un caso hipotético muy decente. Es decir, porque hay muchas más ganancias incluso en este tipo de empresas. Además, tienen estas empresas outsourcing un amplio margen para hacer perderizas las cuotas del IMSS, las aportaciones al Infonavit, y llegamos al resultado crudo de que el trabajador arrendado paga por encontrar trabajo. Sí, el trabajador que está a través de las outsourcing, que lo puede mover de una empresa a otra, ese trabajador está siendo rentado, ese trabajador, hay alguien que está cobrando por su trabajo. Esto está prohibido en la Ley Federal del Trabajo actual, pero ahora lo están legalizando, porque bueno, es que esto ya sucede. Es como si dijéramos, bueno, ¿cuántos homicidios hay? Bueno, pues hay una tasa de homicidios increíble. Bueno, acabemos con el homicidio, se borran las leyes y con eso acabamos con el problema del homicidio. No, lo incrementamos, ¿no? Si antes teníamos algo con que detenernos y no privarle la vida a otra persona, decimos, no hay que, bueno, pues vamos a privarlo. Es lo que viene, la escasez de los puestos de trabajo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se impusieron algunos candados a las outsourcing. Candados que va a ser muy difícil que los hagan cumplir. Si en la actualidad, como ilegales las empresas no los hacen cumplir nada, entonces van a hacer todavía estos candados que tratan de evitar el outsourcing. El poner algunos candados al outsourcing va a traer un problema mayúsculo. Ahora bien, los patrones están muy molestos por los candados impuestos en la Cámara de Diputados y le están exigiendo a la Cámara de Senadores que le quiten los candados a los outsourcing, bajo el tema outsourcing total, es decir, todo para el vencedor, y el vencedor es la empresa outsourcing. Entonces el trabajador lo están verdaderamente desvalijando de sus derechos. Hay otra cuestión grave que se encuentra en los artículos nuevos que se proponen, que es el 28A y el 28B. Se adicionan y permiten que el gobierno se pueda convertir en el gobierno pollero. ¿Qué es lo que estamos señalando con esto? Que a través de la reforma el gobierno se abriga la facultad de acordar internacionalmente la duración de las relaciones de trabajo de los mexicanos en el extranjero, fundamentalmente con Canadá y Estados Unidos. La reforma no menciona a los países, pero son los que piden el trabajo de los mexicanos. A través de estos tratados, de estos convenios que se firmarían diplomáticamente, el gobierno mexicano estaría garantizando a esos gobiernos que los brasileños solo van a trabajar, que obtengan sus visas, que sean disciplinados, que acatarán la reclusión en guetos que disponga el país anfitrión y que regresarán después de cumplir la tarea para la que fueron contratados. Pero este sistema legalizado significa que el gobierno tendrá una tajada económica que repercutirá en cobros directos y pagos por diversos servicios de los braceros que vayan a trabajar, porque van a ser cautivos de impuestos por prestar su fuerza de trabajo en el extranjero. Escudados en el discurso de que el gobierno está preocupado de salvaguardar los derechos de los trabajadores.
Me podrán decir, bueno, pero ¿por qué tan pesimista? Porque esto ya lo están haciendo. En Canadá ya están estas situaciones. Los trabajadores se reclutan prácticamente aquí. El gobierno firma el convenio, los envían y los tienen en verdaderos guetos. Para la gente que no esté, recuerde que son los guetos, bueno, eran aquellos lugares donde se circunscribía la vida de los judíos en la Alemania nazi. Entonces, aquí solamente pueden vivir los judíos, no pueden vivir afuera, no pueden convivir con la gente de afuera, la gente de afuera no puede entrar al gueto. Es lo mismo que están haciendo, pero en los Estados Unidos, en Canadá se está haciendo, y se pretende hacer con los dos países que son los que piden la mano de obra mexicana. Esto, lógicamente, que transgrede los derechos humanos de los trabajadores. Pero en el proyecto de reforma no les importa esto, y esto también se podría hacer a través de empresas. O sea, puede haber empresas privadas outsourcing que se lleven a los trabajadores, los pongan a trabajar y los regresen. Y todo esto, pues indudablemente, que viene repercutiendo en un negocio para estas situaciones de empresas, dejando a los trabajadores sin condiciones de defensa. Respecto a las nuevas formas de contratación, miren, en la actualidad tenemos 3 formas de contratación laboral. Una, que es por tiempo indeterminado; 2, por tiempo determinado; y 3, por obra determinada. Y con eso se ha dado certidumbre a las relaciones de trabajo, además de que de esa manera se obedece a la lógica del trabajo. Ahora el artículo 35 se adiciona con el contrato de trabajo de temporada, el contrato de trabajo a prueba, el contrato de trabajo de capacitación inicial, el contrato de trabajo por horas. ¿Qué va a pasar con tantos contratos? Va a confundir al trabajador, porque los trabajadores no saben de derecho. Entonces el trabajador, cuando va a pedir empleo, no sabe cuáles son sus derechos. Además lleva una carga tremenda, tiene una necesidad. Y lo contempla el artículo 123 esa situación, por eso le da una norma tutela al necesitado, que es el trabajador. En estas circunstancias, no, el mercado es el que manda, ya no mandan los individuos. Bien. Aquí se añaden 6 artículos, del 39A al 39F, ¿verdad? Y consigna, por ejemplo, el periodo a prueba. Este periodo a prueba fue instaurado en la ley de 1931, la ley del trabajo del 31, y trajo graves consecuencias. Los trabajadores se pasaban la vida como aprendices, hasta que el patrón los calificaba de que estaban aptos para poder ser trabajadores. ¿Qué significaba esto? Que iban a ganar menos, iban a tener menos prestaciones que los trabajadores. Pero hubo casos que se resolvieron en los tribunales de trabajadores que tenían más de 20 años como aprendices. Entonces, aquí lo que están haciendo es exhumar una figura vieja que, bueno, no nos deja ningún buen sabor de boca, porque el trabajo a prueba ya, estos tipos de contratos de periodo a prueba, ya se sabe perfectamente que hay un vencedor. El vencedor es el patrón, que en cualquier momento de la prueba descalifica al trabajador, porque también hay otra hermosura, lo digo sarcásticamente, hay otra hermosura en el proyecto de reformas, que es una frase que dice: a juicio del patrón y sin responsabilidad para este. Entonces el patrón tiene la posibilidad, a su juicio, de decir si la persona pasó las pruebas o no pasó las pruebas. Y esto no provoca más que desigualdad en la relación patrón-trabajador. Es una inequidad a lo que estamos llegando.
si esta inequidad nos trae ese problema, pues debemos observar esa frasecita juicio del patrón, la encontramos más de 10 veces. Otro elemento que nos llama la atención se encuentra en la redacción para interpretar esta facultad del patrón. Porque si es a juicio del patrón, podrá despedir simple y llanamente al trabajador, ¿verdad?, sin que pueda alegar abuso del patrón, ya que la norma se hace unilateral. Entonces, el elemento que nos llama la atención es que el patrón es el que está capacitado para decir si el trabajador aprueba, conserva el empleo o lo despide. Es una potestad que tendría con ese proyecto de reforma el patrón. Y él tendría la facultad de verificar a su juicio y sin responsabilidad. Bueno, si esto lo ponemos en la ley, ¿qué mejor oportunidad para los patrones de librarse de los empleados que tienen una antigüedad considerable o de una antigüedad considerable, o de aquellos que simplemente no obedezcan a los caprichos patronales, o bien también aquellos trabajadores que pertenezcan a un sindicato que no sea afín al patrón. Bueno, los contratos de capacitación inicial que exalta la publicidad oficial como la llave de empleo para los jóvenes que carecen de experiencia laboral, bueno, desde el principio sientan la obligación del trabajador de prestar sus servicios subordinados durante un periodo bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquieran los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad que vayan a ser contratados. O sea, no están todavía contratados. Entonces, este trabajador va a estar en una posición muy endeble, porque el contrato se termina en el momento que el patrón lo diga. No se fomenta el despotismo patronal. El patrón tiene toda la posibilidad de sacar al trabajador y decir, no, este era un contrato de capacitación inicial, no sirve, espere. Y el trabajador no tiene posibilidades de defensa. Es decir, remar contra la corriente es muy difícil. Es muy difícil remar contra la corriente en ese sentido. El artículo 39F nos dice: las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas, pero se adiciona una excepción consistente en que se parten para labores fijas y para periodos discontinuos. Estas actividades serán de temporada. Ya existe el trabajo cíclico, se ha venido regulando con la ley. Tenemos, por ejemplo, el trabajo en la industria azucarera. Es un trabajo cíclico, se trabaja X número de meses, porque otros meses no hay trabajo. Sí. Pero ahora solamente eso obedece a la realidad del trabajo. Ahora el patrón podrá decir cuáles son los ciclos, porque puede ser por semana, puede ser por mes o puede ser por temporada. Entonces, la temporada la va a determinar el patrón, aunque no obedezca a la realidad. Esto es otro de los elementos que nos saltan a la vista y produce. ¿Qué va a pasar con el salario por hora? Esto se lo estamos copiando a los norteamericanos. Los norteamericanos tienen el salario por hora, pero solamente que con dólares. Y el salario por hora en México va a ser con pesos. Le pusieron algunos candados al salario por hora, pero son candados que no van a ser operativos. Por ejemplo, dicen que a ningún trabajador podrá tener menor ingreso que el que sea para esa plaza, aunque trabaje 4 o 3 horas o 2 horas. La pregunta es que el patrón va a pagar 8 horas de labor y te digo, trabaja 4. Eso es absurdo. Eso es impensable. No lo van a hacer. Y entonces, si la ley actual no se cumple, bueno, pues quién sabe cómo vayan a venir este otro tipo de casos, estos contratos. Entonces veamos que lo que va a
suceder esa escasez de empleo? Miren, le puedo decir que este tipo de recetas económicas son las recetas que les impusieron a Sudamérica en las dictaduras militares. Hoy los países latinoamericanos tienen un mejor desarrollo económico que el nuestro. Tienen un mejor Producto Interno Bruto que el nuestro. Y hoy los trabajadores y los sindicatos están recuperando los derechos que les quitaron en los años 90. Los derechos que se los quitaron en los años 90 los están rescatando y los están reconquistando en América del Sur. Pero este tipo de reforma laboral es el mismo modelo que Rajoy les está imponiendo a los españoles. Y la tasa de desempleo en España es más alta que antes de la reforma laboral española. Hoy los españoles están malbaratando su trabajo, porque yo te escaseo el trabajo para que me bajes los salarios. Entonces, puedo despedir un trabajador con este tipo de recetas económicas y recontratarlo con la mitad del salario. ¿Quieres trabajar otra vez? Y bueno, pues no te voy a la mitad del salario. Si eso es lo que... si no quieres, bueno, pues no hay otro, vamos a buscar. Lo importante es tener un exceso de demanda de empleo, que la gente esté tocando las puertas para entrar, porque de esa manera ellos pueden hacerse del trabajo más barato. O sea, escaseo del empleo y abarato el pago de los salarios. Por ahí en la universidad, el STUNAM tenía una bandera que decía: no a la reforma laboral, no creará empleos, los abarata, no los abarata. No es que los abarate, los escasea. El primer efecto es escasear el trabajo para que entonces se abaraten los salarios. Como vemos, ahora, ¿qué sucedió en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, el PRI y el PAN hicieron mancuerna, y entonces el PRI estuvo de acuerdo, los diputados del PRI, los que son del sector obrero del PRI, estuvieron de acuerdo en ceder la estabilidad del trabajador en el empleo, pero que no tocaran el campo de los derechos colectivos. Solamente hay algunas reformas al artículo 371 que pueden ser interesantes, pero que no tienen mayor significación. Lo tienen que aprobar en sus estatutos los sindicatos. Y en esta circunstancia, pues vamos a ver que los trabajadores tienen aquí en sus contratos colectivos de trabajo tendrán pues la posibilidad de defenderse más que los trabajadores individualizados. Ahora, en la Cámara de Senadores en estos momentos la mancuerna es el PAN con el PRD. Sí. Y entonces el PRI está molesto porque si le quieren modificar la minuta de Cámara de Diputados, tendría que regresar a Cámara senadores tendría que regresar a la Cámara de Diputados, volverla a discutir. Y entonces ahí el PRI dice: ya no puedo, porque no es confiable el PAN como allá. Sí. Entonces eso es. Y luego otra cuestión que es el aspecto procesal. En el aspecto procesal el punto neurálgico lo encontramos en el artículo 47, porque se amplían las causales de despido. Otra vez los trabajadores vuelven a perder, tienen más causales de despido. Y luego no obstante esto, se va a conservar el aviso escrito, pero el incumplimiento no va a ser tan determinante, no darle el aviso escrito al trabajador no es determinante, porque ahora dice: bueno, después de un juicio, si me demuestras que el despido fue injusto y no hay aviso de despido, se nulifica el despido. Entonces regresará el trabajador a su puesto de trabajo y en ese momento el patrón tiene la posibilidad de decirle: formalmente te despido. Entonces pierden nuevamente los trabajadores. El artículo 48 alienta el despido. Al patrón le va a ser apetitoso despedir. ¿Por qué? Justificada o injustificadamente. ¿Por qué? Porque le pone un límite al pago de los salarios vencidos. Los pagos de los salarios vencidos son todas esas cantidades que el trabajador no pudo cobrar porque el patrón le impidió el ejercicio del trabajo,
y al final se hace un cómputo de todos los meses que estuvo el trabajador sin laborar, y eso se hace el cómputo. Si duró 3 años el juicio, serán 3 años de salarios caídos. Si duró 10 años, serán 10 años. Pero si se limita a 1 año, como lo dice la ley, el patrón le va a decir a su abogado, lléveselo 10 años, al fin que me cuesta ¿cuánto? 1. Si se lleva 10 años el juicio, al final de cuentas yo pago con un solo, año de salarios. Me sale barato. Como patrón sale barato. Al abaratarse estas cuestiones, pues entonces entendemos que el patrón va a ser atractivo. Hay nuevas cargas para los trabajadores. ¿Cuáles son? Bueno, que la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo están a cargo de los trabajadores. El patrón los puede calificar. Entonces va a ser muy fácil que el patrón le diga a un trabajador, estás despedido porque no eres apto. Esto nos va a traer varios problemas. Vamos a tener también aquí en estas competencias, las van a calificar, las puede calificar un órgano del gobierno o las pueden calificar unas empresas, pero todo no dice que sea con cargo para el patrón, sino que entonces será una cuestión que deba de demostrar el trabajador que tiene esas competencias e ir a que sea una empresa la que lo califique o que sea el gobierno el que lo califique. Entonces vamos a hacer una burocracia, vamos a tener a los trabajadores en fila para ver si los trabajadores los califican bien o los califican mal. Y bueno, pues entonces creo que ese es el proyecto de reforma en lo que corresponde hasta donde vamos en estos momentos, y tendremos que observar qué es lo que sucede en Cámara de Senadores para saber cuál es el resultado de esta embestida contra los trabajadores. Correcto, doctor. Muy bien, una de las preguntas que yo quisiera hacerle, ¿cuál es la situación actual que guarda la reforma? Sabemos que ya emitieron su opinión, ya evaluaron lo que tenían que hacer la Cámara de Diputados, pero ¿qué paso es el que sigue ahora? Mire, en Cámara de Diputados se dio un espectáculo triste. PRI, PAN, Verde y Partido Nueva Alianza no discutieron, o sea, había un pacto. Los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano se reservaron para discutir algunos artículos. ¿Cuál fue el espectáculo? Decían, a ver, vamos a ver, que suba el diputado que quiere discutir sobre el artículo 3. Entonces, dice el diputado, a ver señores, al artículo 3 se le recorta, porque el artículo 3 actual dice, el trabajo no es artículo de comercio y requiere respeto y dignidad para quien lo presta y un nivel de vida decoroso para él y su familia. ¿Cómo lo recortan? Solamente queda el trabajo no es artículo de comercio. Y al final cuentas, sin todo lo demás, es artículo de comercio. Sí. Entonces, bueno, en la Cámara de Diputados, ¿ya terminó de hablar, señor diputado? Sí. A ver, ¿quiénes están? Porque se discute este tema. Pues la mayoría, no. Y entonces no se discutía. Y así pasó 100 artículos o 100 y tantos. No hubo discusión. Quiere decir que la Cámara de Diputados solamente actuaron por consigna. No actuaron razonando. No actuaron para ir al debate. No hubo debate. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una cuestión vergonzosa. Sin embargo, sacaron ahí su proyecto, que ya es el proyecto de la Comisión de Trabajo, que desgraciadamente encabezan dirigentes sindicales que están en el PRI y que son diputados de ese partido, y bueno, pues hicieron caminar esta reforma en ese sentido. Ahora, hoy se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón,
En la Cámara de Senadores ahora hacen mancuerna, PAN y PRD, para mover el aspecto sindical. Con esto se rompe el pacto entre PAN y PRI de entregar al trabajador individual, te lo entrego al trabajador individualizado, pero déjame los asuntos colectivos tal y como están, con corrupción, con lo que quieran, ahí lo dejamos. Pero el pacto entre PAN y PRI de la Cámara de Diputados se está rompiendo en la Cámara de Senadores. Entonces, si votan un proyecto de reforma, la minuta que lleva en la Cámara de Diputados, si la votan con reformas, esas reformas tendrán que regresarse a la Cámara de Diputados y entonces su dictaminación va a ser, pues, quién sabe para cuándo. Yo espero que eso suceda, que descarrile la reforma laboral. Muy bien, doctor. Otra cosa, muchos abogados empresariales han asesorado a los patrones de tal forma que les han recomendado que justo cuando vayan a contratar a sus empleados les digan, sabes que desde que tú entras, fírmame tu renuncia. Eso indudablemente pues pone al trabajador en un estado de indefensión y de duda y dice, ¿qué hago? ¿Lo firmo o no lo firmo? ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Mire usted, son trampas para el trabajador. Son trampas, es algo que no debe de enorgullecer a ningún patrón hacer este tipo de cosas porque reduce al trabajador a una servidumbre, no a un puesto de trabajo. Entonces sí lo han venido haciendo, pero también ha habido manera, en los litigios los hemos venido combatiendo y en muchos casos se han obtenido pues muy buenos resultados a favor de los trabajadores. Pero yo considero que esas son mañas, no son cuestiones legales, son arbitrariedades y es un abuso de poder por parte de los patrones. Y como le digo, ¿por qué firma el trabajador? Porque llega en estado de necesidad. Exacto. Entonces un trabajador que llega en estado de necesidad, pues le dicen párate de cabeza, se para de cabeza. Por eso la ley tutela al trabajador, para que el trabajador pueda decir, bueno, estas cosas no son correctas, o si las haces, tengo la ley a mi favor, me defiendo. Hoy la ley no estaría a favor del trabajador, estaría a favor del patrón. Entonces eso crea desigualdad. Entonces esa es una maña. Y bueno, pues, también lo harían, ahora por mayor razón, fírmame la renuncia desde antes, pero ya no la necesitan, ya no la necesitarían, porque a mi juicio, afuera, eso diría el patrón. Sí, exactamente. En el foro virtual ha generado mucha polémica este tema y muchos de nuestros compañeros nos preguntan que quién es el brillante autor de esta propuesta. Pues mire, yo creo que el brillante autor de la propuesta no tiene padre ni madre conocidos, pero es una venganza de Calderón contra los trabajadores. Es una venganza porque los trabajadores no votaron por él, no votaron tampoco por su candidata. Los trabajadores fueron maltratados durante el gobierno de Calderón. Nada más baste recordar 42,000 despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas, Mexicana de Aviación, con más de 2,000 trabajadores despedidos, y Cananea, que también rompieron la huelga a base de la fuerza policial, rompieron la huelga de Cananea. Y bueno, pues todas estas cuestiones son agravios que hizo Calderón con el poder hacia los trabajadores, pero le faltaron los trabajadores individualizados que tampoco votaron por él, y sí creo que haya un hábito de venganza en todo esto. Muy bien, doctor. Otra pregunta. En toda esta integración que se refiere a esta reforma, ¿se ha discutido sobre la modificación de la ley del seguro social, sobre estas leyes que prevén esta seguridad social que tienen derecho los trabajadores? Bueno, las reformas a la seguridad social ya se dieron. ¿Cuándo se dieron esas reformas a la seguridad social? Se dieron en el año de 1997 y recientemente en la ley del ISSSTE. Entonces, la seguridad social ha
ha venido a ser reducida. Los seguros sociales era una institución gigantesca, era una institución muy bien estructurada. El ISSSTE también eran ejemplo de estas empresas, estas instituciones, pero las empresas dicen, y el sistema neoliberal dice, todo debe de estar en el mercado. Entonces la salud debe de estar en el mercado. Y por lo tanto, bueno, pues los sistemas de salud, hoy tenemos hospitales privados, ¿sí? Y incluso el gobierno paga los hospitales privados por tener a los trabajadores, tenerlos ahí, les paga en los hospitales, a los hospitales privados, paga los servicios médicos mayores, gastos médicos mayores se llaman, y no le mete dinero al Seguro Social, no le mete dinero al ISSSTE. Entonces, el neoliberalismo lo que dice, todo debe de estar en el mercado, y todo aquello que sea un beneficio social inhibe el mercado, por lo tanto hay que acabarlo. Cedillo, cuando se hizo la reforma a la ley del Seguro Social en 97, salió a decir en cadena nacional, con esta reforma tenemos seguro social para todo el siglo XXI. Pues tenemos 12 años del siglo XXI y pues estas cuestiones están muy graves. ¿Qué va a pasar? Los trabajadores no le van a poder exigir a los patrones que paguen seguro social. Los trabajadores van a ser esquilmados de diferentes maneras y no van a tener los beneficios de la seguridad social en una gran mayoría. Muy bien, doctor. Aquí un compañero nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuál sería una modificación adecuada que requeriría la ley para poder lograr el crecimiento empresarial que México necesita? Bueno, miren, primero lo que necesitamos es una economía sana. Es decir, ¿dónde crecen las empresas en una economía sana? No nace por una ley. Entonces, las empresas van en donde la economía es sana. Aquí en México tenemos un grave problema de corrupción. Y las empresas cuando llegan, pues lo primero que tienen que hacer es estarse a los sistemas de corrupción. ¿Cuántas ventanillas tiene que tocar una empresa para poder abrir en México? Ese es el principal tema. Y bueno, pues entre más número de ventanillas haya, es mayor la corrupción. Entonces en México no hay una organización sana, hay una organización de la corrupción. Mientras tengamos corrupción, mientras no se combata la corrupción de a de veras, no en el discurso, sino de veras, pues simplemente no vamos a ser tan atractivos. Ahora, la ley necesita adecuaciones, sí, pero que lo hagan gentes que conocen, que se haga una reforma que pueda dar un equilibrio para que ese equilibrio permita la subsistencia del trabajador, pero no tampoco una preponderancia total del patrón que pueda aplastar al trabajador. Correcto, doctor. Bueno, aquí también por último nos hacen unas preguntas sobre los salarios de la burocracia y yo quisiera complementar esta pregunta si con esta reforma en algún sentido toca a los trabajadores del apartado B del 123 constitucional. Bueno, sí los toca tangencialmente. Por ejemplo, esto de reducir a 3 meses el pago de los salarios vencidos, lo va a querer utilizar el gobierno y va a decir, a ver, 3 meses, yo también pago 12 meses, perdón, yo pago 12 meses, igual que los patrones privados, porque eso no está en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora, sí les digo, para todos los burócratas, una vez que se toque la Ley Federal del Trabajo, no va a tardar ni un año en que venga una reforma drástica a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Para qué? Para acabar con la estabilidad del trabajador burocrático en el Estado. Y poner despedidos a diestra y siniestra. No tardará. ¿Verdad? En estos momentos, la primera repercusión es esa. Entonces yo tengo un juicio, estoy demandando, el patrón gobierno va a decir, sí, cómo no, ya perdí. Bueno, pues sí, pues solamente te doy 12 meses porque es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Ese es el primer golpe. El segundo, que no va a tardar de un año para que se haga la reforma a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado,
y entonces le den en la torre a la estabilidad del trabajador en el gobierno. Correcto. Otra de las preguntas que han generado mayor polémica es sobre este pago del salario por hora. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que esto es lo que ha generado mayor confusión. El pago de salario por hora es una quimera. Los trabajadores, si se paga el salario mínimo, no le van a pagar el salario mínimo a un trabajador que trabaja 4 horas. Le van a pagar menos salario mínimo, o le van a pagar un cuarto de salario mínimo si trabaja 2. Entonces esto no beneficia. Lo que va a permitir que los patrones digan, a ver, te contrato por 4 horas, pero como soy muy bueno, descansas una y trabajas otras 4, ya sacaste lo de 8. Pero si quieres un tercer turno, te doy otras 4 horas, trabajas 11 horas al día, pero no te pago, como es por horas, no te pago tiempo extraordinario. Al no pagar el tiempo extraordinario, pues me estoy ahorrando muchísimo y te estoy sobreexplotando como trabajador. Muy bien, doctor. Pues bueno, sin duda ha sido una charla sumamente interesante. Esto de la reforma laboral ha generado muchísima polémica y pues le agradecemos mucho su grata participación en el proyecto Grado Cero y por supuesto a nuestros amigos de la comunidad virtual de Anafinet. Doctor, no sé si usted quisiera dar un comentario final. Bueno, pues solamente quiero recordar las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt. No hablo de Marx, hablo de Roosevelt, para que no se espanten. Dice Roosevelt en 1938, la primera verdad es la de que la libertad de una democracia no se halla a salvo si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado, hasta el punto de que adquiera mayor fuerza que el propio Estado democrático. Esto, en su esencia, es fascismo, apropiación del gobierno por un individuo o por un grupo o por otro poder privado que lo domina. La segunda verdad es que la libertad de una democracia no se halla a salvo si su sistema de negocios no proporciona empleo ni produce y distribuye bienes en forma que aseguren un nivel de vida aceptable. Estoy diciendo las palabras de un presidente norteamericano y que nos refleja muy claramente cuál es el estado en que vivimos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues le agradecemos infinitamente al doctor Antonio Enrique Larios Díaz.